voy a ponerle chala a esta cuestión. A ver, entonces, bueno, a este ser humano se le ocurrió entender que existían un sonido que él no podía escuchar. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hizo? Fue explicar o describir que el sonido era, esto era un sonido que ellos emitían y que lo captaban. Ese es el principio del eco, ¿ya? De la ecografía, de la ultrasonografía, de todo lo que tenga que ver con la transmisión del sonido. Finalmente yo emito una onda a través de la materia, que eso es una cosa importante de recalcar, y después de eso, dependiendo de las distintas densidades que tenga la materia, este sonido se va a ir atenuando, o sea, va a ir perdiendo energía en la medida que se aleja también, y va también a devolverse. Entonces, lo que hace el murciélago, lo que hacen los delfines, lo que hacen los barcos con los sonares, lo que hace la ecografía que nosotros estamos haciendo, es lo mismo. Yo emito un sonido y espero que ese sonido tenga un rebote, ¿ya? Y eso tiene ciertas propiedades físicas que las vamos a ver más adelante. Después de eso, Christian Andreas Doppler es el que lleva el nombre de la técnica o de la ecografía Doppler. Fue el ser humano que se le ocurrió describir, o en realidad pensó que entendió que existía una forma de, o sea, este sonido que ya estaba, o esto que yo puedo escuchar, va a ir variando dependiendo de distintas propiedades físicas. Y él lo que describe es que el sonido en movimiento va cambiando su frecuencia, ¿ya? Las frecuencias son agudas o graves, escuchando un sonido, ¿cierto? Escuchando música, hay tonos graves, o hay frecuencias graves y hay frecuencias agudas, ¿ya? Las frecuencias agudas son las que se repiten más seguido en el tiempo, y las graves son como unas ondas como de mar, son más lentitas. Un segundo, no se desconecten, voy a ir a buscar algo, me faltó. Y ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ya volvamos. Entonces, que me faltaba mi lápiz de pantalla. Entonces, por ejemplo, en la medida, bueno, después lo va a estar un poco más descrito, pero si yo tengo un objeto que está en movimiento, si es que se acerca al observador o al escuchante, a la persona que escucha, el sonido es más agudo. Y si se está alejando, es un sonido más grave, ¿ya? La onda es más lenta. Eso dice relación con qué, con el clásico ejemplo de la ambulancia, que en la medida que yo la voy escuchando y se acerca, el sonido se vuelve más agudo, y eso tiene que ver con que el emisor del sonido, al estar avanzando, la frecuencia es mayor, ¿ya? Eso es un principio del sonido, ¿ya? Entonces, y eso nos sirve a nosotros en las ecografías para poder ponerle literalmente color a los vasos sanguíneos, ¿ya? Posterior a eso, o cercano a la misma época, dentro del mismo siglo, estas dos personas descubrieron o describieron las propiedades piezoeléctricas de ciertos minerales o de ciertas estructuras físicas, piedra, principalmente el cuarzo es lo más importante, ¿ya? ¿Y cómo se describió eso? ¿O qué significa esa actividad o principio piezoeléctrico? Significa que este material, en particular, me voy a referir al cuarzo para no repetir todo el resto, al ser estimulado eléctricamente, puede emitir, o sea, este material se agita y produce sonido. Y a la inversa, si yo lo estimulo con un elemento sonoro, con un elemento sonoro, como ese sonido de alguien que se está sonando, con un elemento sonoro, esto después también vibra y se transforma en un pulso eléctrico. ¿Ya? Y eso también es una actividad importantísima dentro de la ecografía, porque esos son los materiales que se utilizan para poder producir sonido, ¿ya? Y además después captarlo, para después captarlo de vuelta. Ya, entonces, sabiendo todo esto, de que el sonido se propaga en distintos medios, en el agua, en el aire, en la materia en general,
sabiendo que el sonido se emite y que produce un eco de retorno, sabiendo que el sonido cambia en base a la dirección del objeto que está en movimiento, y sabiendo que hay elementos que tienen propiedades piezoeléctricas, finalmente redunda en que en el siglo XX, sobre todo, se empieza a desarrollar mucho el sonar. Ustedes saben lo que es el sonar, ¿o no? Los sonares, ustedes han visto películas donde sale un sonar en un barco, en un submarino. Bueno, eso es exactamente igual. Es una onda que se emite, un pulso de sonido a través del agua, y obviamente si hay un objeto de interés para mí, se va a generar un eco de retorno y se va a dibujar en movimiento y la distancia a la que está. ¿Ya? Y eso actualmente también se ocupa mucho en los barcos pesqueros, donde ellos, para poder buscar cardúmenes sobre todo, o para poder hacer pesca de arrastre o trabajar en el fondo marino, muchos de ellos también trabajan con sonar. ¿Ya? Esto, que en un principio era tecnología militar o de marina, finalmente redunda en que a alguien se le ocurrió aplicarlo al cuerpo humano. ¿Ya? Y entre los 40 y los 60, muy posterior a la Segunda Guerra Mundial, se comienza a desarrollar la aplicación de esta tecnología en el uso médico. Al principio, esta foto es muy divertida porque ese es uno de los primeros principios de la ecografía. ¿Ya? Esa es una de las primeras máquinas ecográficas como tal, o aplicadas en medicina o en los seres humanos. Esta persona, bueno, se sabe que el sonido se propaga mucho mejor a través del medio líquido, del agua, ¿ya? Por lo tanto, esta persona está dentro, o sea, está como metido como en un estanque, como una bañera, y el sonar o la sonda ecográfica está acá. Y lo que hace es funcionar moviéndose alrededor de la persona. A diferencia del sonar, donde yo estoy en un punto fijo, el sonido está en un punto fijo y se emite alrededor, acá el paciente está fijo y el sonido se emite alrededor de él para poder captar la imagen y después meterla en un procesador y reconstruir la imagen. ¿Sí? Eso es lo arcaico, los principios de la ecografía. Posterior a eso empiezan a aparecer estas imágenes computacionales, cuando ya se empieza a aplicar tecnología computacional, empiezan a aparecer estas imágenes que ustedes se dan cuenta la resolución HD 4K que tienen, pero eso eran las primeras imágenes que existían. Y lo mismo pasaba en la tomografía, es muy cercano a la misma época, en realidad, donde ya cuando empieza a haber el auge del uso computacional, empiezan a aplicar las reconstrucciones de imagen a través de computadores, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer las primeras escalas de grises. Esta es una imagen de un cerebro, de un cráneo, donde claramente uno puede ver aquí cómo existen el cerebro, el tejido cerebral, los divertículos y todo el líquido cefalorraquídeo. No se ve ni una cuestión. Y después de eso empiezan a aparecer, esto era una imagen que se captaba y después se reconstruía, ¿ya? Como en un escáner o en una resonancia. Pero ya después en los 80 empiezan a haber microprocesadores, obviamente había mejorado la tecnología, y empiezan a generarse imágenes en tiempo real. ¿Eso qué significa? Que yo lo que estoy ecografiando directamente es lo que estoy viendo en la pantalla, con un pequeño desfase de tiempo, obviamente, muchas veces son microsegundos o segundos, no, segundo es mucho, pero microsegundos, milisegundos, pero prácticamente se consideran imágenes a tiempo real. Y en ese entonces lo que se ocupaban eran los transductores mecánicos. Actualmente todos los que se ocupan son electrónicos. En los 80, o sea, en los 70 comenzó a utilizarse acá en Chile, comenzó a ingresar principalmente en medicina humana, obviamente, y empezó a aparecer en los hospitales escuela, principalmente el uso que se le daba era el uso de la ecografía ginecobstétrica. En medicina humana principalmente ese fue una de las primeras utilidades que tenía. Eran equipos estáticos bastante grandes, bueno, todavía existen equipos estáticos que son estos grandotes con rueda, se les llama estacionario actualmente, pero esto obviamente era mucho más grande, pesado, más lento, qué sé yo. Y en medicina veterinaria, en los 90, comienza a desarrollarse el área de diagnóstico por imágenes. Si ustedes se dan cuenta, es bastante nuevo acá en Chile el uso de la ecografía en pequeños animales. Y por lo demás, en el mundo prácticamente comenzó a utilizarse en los 80 tirando para los 90. O sea, es una tecnología bastante nueva en el uso de la medicina veterinaria. Yo ahí me refiero específicamente
me estoy refiriendo específicamente al diagnóstico por imagen en pequeños animales. En ganado, donde se utiliza para el diagnóstico de preñez o de estado de evolución, en yeguas o en vacas, cabras también, la verdad es que no desconozco el proceso histórico, pero sí en pequeños animales acá uno puede seguir a los colegas que efectivamente partieron prácticamente con el diagnóstico por imágenes en ecografía. ¿Ya? Estaba el doctor Luis Tello, que en los 90 andaba paseándose y rayando la papa con los ecógrafos, con la ecografía, y él prácticamente fue uno de los iniciadores de esto. La doctora Nora Tobar, que actualmente sigue todavía trabajando activamente en diagnóstico por imagen, igual que el doctor Javier Guerrero, son docentes que yo creo que tienen que haber sido los primeros que partieron con el diagnóstico ecográfico acá en Chile. Estamos hablando hace 25 años. La verdad es que nos llevamos mucho tiempo en el diagnóstico por imagen. Y la tecnología sí ha cambiado un montón. En este poco tiempo que llevamos haciendo diagnóstico por imágenes, la verdad es que llevamos un montón de avance en cuanto a tecnología. Entonces, la verdad es que es una tecnología bastante nueva y la calidad de imagen ha cambiado un montón en lo que llevamos de este tiempo. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la radiografía? Preguntas de prueba. No se utilizan radiaciones ionizantes, genera imágenes, como digo, en tiempo real o en movimiento, entrega información de la estructura interna de los órganos. O sea, yo en radiografía puedo ver el margen del hígado o el margen del corazón, el borde del corazón, pero con la ecografía yo puedo ver por dentro el órgano. Se pueden diferenciar una gran cantidad de estructuras o órganos que dentro de la radiografía caen dentro del saco de la densidad de tejido o densidad de grasa, por ahí. Normalmente uno se mueve en las escalas de grises, pero acá yo puedo ver una mayor cantidad, o sea, puedo ver una diferenciación en las estructuras blandas. Detecta objetos radiolúcidos, por ejemplo, cuando hay cuerpos extraños que están obstruyendo o que están generando algún compromiso, algún daño. Con radiografía, los radiolúcidos no los voy a ver, pero los radioopacos sí. ¿Cuáles son los radioopacos? Los que tienen densidad de metal o de hueso. Acá, con ecografía, yo puedo ver los que son madera, la tela, la ropa, los hilos, qué sé yo, cosas que en radiografía no se van a ver. Y además sirve para hacer punciones. Los usos actuales son súper variados, cavidad abdominal, torácica, ecocardio, pero por lejos uno de los más tiernos que a mí me encanta son las ecografías de preñez. Ese es un cráneo de una guaguita, aparecen las manitos. La verdad es que la ecografía de gestación es una de las que por lejos en un principio se utilizaba mucho el diagnóstico por ecografía. Era el diagnóstico más utilizado. Hay una tesis que hablaba sobre estadística de uso de ecografía en pequeños animales de un hospital en particular, acá en Chile, y cerca del 30-40%, si no me equivoco, o un poco más, era solo diagnóstico de gestación. O sea, ese era el gran interés de hacer una ecografía. Estoy hablando en los 90, 95, cuando estaba recién empezando esto, no, principios de los 2000 tal vez, entre el 95 y 2000, por ahí se hizo una estadística y se encontró eso. Pero actualmente hay una tesis que debe tener unos 5 años, donde efectivamente se veía un cambio importante y la ecografía de gestación representaba como el 10% de los diagnósticos ecográficos que se hacen. Ya, actualmente uno puede utilizar el ecógrafo para prácticamente lo que sea. Yo puedo hacer ecografía de abdomen en particular, de gestación en particular, de articulaciones, de músculos, de tendones, para sacar cuerpos extraños, de tórax, de corazón, de ojo, de cuello. Prácticamente todo. Se puede utilizar la ecografía como guía ecográfica para poder hacer bloqueos anestésicos. El, Se puede hacer también para punciones ecoguiadas, para tomar muestras de biopsia, de citología, sacar cuerpos extraños, en fin, es un montón la aplicación que tiene. Y eso obviamente ha ido en detrimento de este diagnóstico que era muy importante antes, que era el diagnóstico por gestación, que es además el diagnóstico que mucha gente también tiene arraigado, tiene metido en la cabeza como tal. Ahora bien, para poder entender cómo se ven estas imágenes radiográficas, perdón,
ecográfica, yo tengo que entender que existen distintas, acá también se juega con el blanco y el negro, existen distintas tonalidades de grises, esa es la diferencia, que en radiografía la ventaja que tiene es que son absolutamente, están determinadas porque son 5 en la escala de grises, o sea, está la densidad de metal, de hueso, de tejido, de grasa, de aire, punto, no hay más, de tejido fluido, perdón, no hay más, son 5 en la escala de gris. Ahora, claro, después uno empieza a jugar con las comparaciones entre los grises, porque no existe un blanco ni un negro absoluto, y acá pasa exactamente lo mismo. Ahora, la nomenclatura de la ecografía es distinta, porque acá lo que yo estoy viendo son los ecos que se generan de vuelta del tejido. Por lo tanto, van a haber estructuras hiperecoicas y van a haber estructuras anecoicas o anecoicas, que no generan un eco de retorno. Las estructuras que no generan un eco de retorno, que se llaman estructuras anecoicas, son las que se ven en la ecografía como un negro absoluto, ¿ya? Un tono negro. Y las hiperecoicas se ven de un tono blanco, ¿ya? Y dentro de eso existe una gama de grises que están los hipoecoicos, que son las estructuras que se ven de un gris más oscuro, están las estructuras isoecoicas y las hiperecoicas que no generan este blanco absoluto, ¿ya? Normalmente una de las cosas que se utiliza es, en estos casos, es tener puntos de referencia, ¿ya? Entonces, normalmente en la ecografía abdominal, lo que yo hago es comparar, en un inicio por lo menos, cuando uno parte sobre todo, es comparar esta ecogenicidad que yo estoy viendo con algún órgano de referencia. Uno de los órganos de referencia que se utiliza es el vaso, porque dentro del abdomen es el órgano más hiperecoico que yo puedo ver. No llega a un blanco absoluto, porque el blanco absoluto normalmente son las estructuras que son altamente reflectantes, eso que significa que reflejan completamente el sonido que yo le estoy enviando y no es capaz de atravesarlo, ¿ya? Normalmente esos huesos, sobre todo, o las estructuras metálicas, muchas veces son altamente reflectantes, ¿ya? Los cálculos en vejiga. Entonces, en este video, por ejemplo, de ecografía, podemos ver que existen, este video yo lo pongo porque me gusta desmitificar el que los líquidos son todos negros, porque en general, para los que ya han visto ecografías, en general se asume que la vejiga, por ejemplo, que tiene líquido porque tiene orina, es negra. Entonces uno asume, y en general te enseñan ese concepto, pero no es así. Ustedes pueden ver acá una estructura que es un tubo, y ahí ustedes ven algo que se está moviendo. Por lo tanto, es líquido, no es una estructura sólida, ¿ya? Y ese líquido está metido dentro del útero, porque anatómicamente yo sé que es el útero, y tiene un líquido que es tan denso o tan celular que se mueve, pero se ve hiperecogénico. De hecho, se ve hiperecoico en relación a la pared. Entonces uno normalmente empieza a establecer esos cambios, esos parámetros de referencia. Por ejemplo, yo veo ahí una estructura anecoica, por ahí aparece esa, ahí la ven, en el centro, y aparece otra arriba, a la derecha, por ahí, y es acá, por ahí. Y esas son estructuras que son anecoicas puras, ¿ya? Ese es un cuerno uterino que está dilatado con una pared engrosada y que tiene cavidades anecoicas que son quistes en la pared de la vejiga, o sea, perdón, del útero, y además tiene un contenido fluido o líquido altamente denso, hiperecoico, en su luz intraluminal, ¿ya? Es un cuerno uterino con piómetra, lo más probable. Por su parte, podemos ver en contraposición líquidos que a veces no son tan negros, no anecoicos, pero sí tienen una celularidad más baja. Por ejemplo, en este caso es una imagen de abdomen donde yo veo el tejido hepático. Acá al principio se ven unos gusanos que son los intestinos o las asas intestinales, esos tubos. Esa cavidad redondita anecoica o negra que es la vejiga. Hay algo que se ve hiperecoico y genera sombra acústica. Ahí lo voy a mostrar. Esa es una superficie altamente reflectante. Yo veo, yo veo una estructura que es blanca y que además hace después un artefacto que se llama sombra acústica.
¿ya? Eso es una superficie altamente reflectante. Es una estructura que yo le emito un sonido a través de la sonda, así, está emitiendo sonido, ¿y qué es lo que hace para poder reconstruir la imagen? Espera que todo lo que ella está insonando o que le está dando sonido le rebote. Y el rebote de ese sonido a distintas profundidades es la que reconstruye la imagen, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, este tejido es negro completamente, es anecoico, porque el sonido pasa y no le emite ningún sonido de vuelta, ninguno, ninguno. En cambio, llega a esta interfase, a esta superficie que es distinta, y aquí sí rebota el sonido, ¿ya? Pero, por ejemplo, podemos ver estructuras que son anecoicas igual, pero no son líquidas. Por ejemplo, si yo anatómicamente sé, y les voy a explicar que eso es un intestino, ese es el lumen intestinal, y todo esto es la pared de intestino, la capa mucosa es una capa que se ve anecoica. Ahí, por ejemplo. Eso es la superficie mucosa, es la capa mucosa del intestino. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se ve anecoico normalmente en el abdomen? Les pregunto. Aló, aló, aló. ¿Hay alguien ahí? ¿El aire? No. Todo lo que se ve anecoico en general es líquido. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno puede ver como líquido puro, anecoico? Es la vejiga y la vesícula biliar. Efectivamente, la vejiga y la vesícula biliar son las estructuras que se ven negras por defecto en la vejiga, o sea, perdón, en el abdomen. Esos son los puntos de referencia que yo puedo utilizar para saber si es que, asumiendo que están normales. Si finalmente, mira, ¿qué es lo que pasa? En ecografía uno utiliza estas escalas de grises, ya, hiperecoico, hipoecoico, pero yo necesito tener, o sea, en un principio se ocupaban puntos de referencia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo estos puntos de referencia que están patológicos, o sea, yo sé, por ejemplo, que la vejiga es lo más anecoico que yo puedo encontrar, entonces yo asumo que la vejiga por defecto está normal. Pero ¿qué pasa si la vejiga tiene un problema en el contenido? Me va a cambiar el parámetro. Por eso en general actualmente, ya cuando uno agarra más entrenamiento en esto, ya dejas de tener esos parámetros de referencia. Y cuando uno hace las descripciones radiográficas, o perdón, ecográficas, normalmente lo que uno hace, o lo que uno hace cuando empieza a practicar, es decir, por ejemplo, el riñón o la corteza renal se observa hiperecoica en relación a el vaso, ¿ya? Y en el riñón izquierdo y en el riñón derecho uno ocupa como parámetro de referencia el hígado. Entonces, en la corteza renal del riñón derecho debiera ser isoecoica, ¿eso qué significa? Que debe tener una ecogenicidad similar al parénquima hepático, ¿ya? ¿Sí? Pero, insisto, el problema empieza cuando esos parámetros de referencia se comienzan a ver alterados, ¿ya? Pero en general yo le digo a la gente o a los alumnos, a ustedes cuando empiezan a practicar, yo les digo, mira, lo más negro que van a ver o que deberían ver de forma normal es la vejiga y la vesícula biliar. Ahora si ya tiene problemas, ya otro cuento. Pero eso, ya, sigamos. En este caso, en esta imagen, lo que ustedes ven es un tejido renal. El riñón, por lejos, es lo que todo el mundo, es dentro del checklist que uno tiene en la ecografía, lo más divertido es que todo el mundo es capaz de ver un riñón sano, y que eso es técnicamente lo más fácil. Existe, o es lo más reconocible, porque es muy evidente como la arquitectura que tiene. En el riñón en general, uno lo que ve es que es ovalado, ¿cierto? Como un poroto. El,
dependiendo del corte en que yo lo esté viendo, existe una corteza, existe una médula, y dentro o por dentro de la médula existen la pelvis renal y los recesos pélvicos, que es donde se colecta la orina para poder después terminar en los ureteres, ¿ya? En general, como punto de referencia, como les decía, uno por el lado derecho utiliza el vaso, que es la estructura más hiperecoica que yo puedo ver en el abdomen. Entonces, no, en general, la corteza renal, para poder compararla y ver si es normal o no, se describe que es hipoecoica en relación al vaso, y por el lado derecho, el riñón derecho, se describe que la corteza es isoecoica o levemente hiperecoica en relación al parénquima hepático, ¿ya? El problema, insisto, es qué pasa si el hígado está patológico. Y ahí es donde empieza el problema. Acá ustedes pueden ver una estructura anecoica. Acá pueden ver distintas escalas de grises. Esto es hipoecoico, esto es más hipoecoico, esto es hiperecoico. Entonces, claro, en los grises empiezan los problemas, en la escala de grises que uno puede ver. Ya vamos a borrar esto. Sigamos. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Y hasta aquí, y aquí tienen, por ejemplo, otro contenido líquido, pero también es hipoecoico, no es tan hiperecoico como el útero anterior. En este caso uno puede ver la vejiga al lado derecho y ese tremendo cavidad hipoecoica. Yo sé que es líquido, porque al momento de hacer la ecografía se veía como líquido, había movimiento. Y resulta que también es un cuerno uterino con dilatado, con líquido, que es celular. Normalmente esos puntillados hipoecoicos o hiperecoicos que se ve en el otro es celularidad, es detritos celulares, pus, y todo lo que a ustedes se le ocurra dentro del líquido. La primera imagen que ustedes pueden ver, acá pueden ver la diferencia, o se puede más o menos ver la diferencia entre ambos líquidos. Este de acá es anecoico puro, este de acá es hipoecoico. Ambos generan ciertos artefactos que después vamos a describir, pero en general este es más negro. Y esa es la vejiga. ¿Ya? Entonces, aparte de los diagnósticos abdominales que puedo utilizar, en músculo esquelético se pueden ver tendones, ligamentos, músculos, en ecografía ocular para poder evaluar desprendimiento de rutina, presencia de tumores, de masas retrovulvares, de abscesos retrovulvares. Se puede hacer evaluación de cuello para poder evaluar tiroides, en fin, de tórax, ¿ya? Estas son imágenes representativas, esto es una masa de cuello, lo más probable es que sea un tumor de tiroides. Estas son imágenes de fibras musculares, este es un ojo y este es otro ojo. Otro ojo, esta es una masa de cuello, que finalmente resultó ser un tumor de tiroides. Gigantota ahí. En general, cuando aparecen esas masas tan grandotas, es relativamente fácil, eh, encontrarlas. El tema es saber de dónde están o de dónde se originan. ¿Ya? Porque el tejido, cuando uno está acostumbrado a verlo, se ve todo relativamente ordenado dentro del tejido. Acá hay subcutáneo. Por ejemplo, yo veo subcutáneo, ese es un vaso sanguíneo, eso es músculo, más acá está músculo, por ahí aparece también, parece un auto, ese auto. Le aparece la masa y al ladito, eso de ahí es la tráquea, ¿ya? Pero en fin, básicamente, ¿qué es lo que hay que graficar? Que existe un montón de posibilidades para poder usar el ultrasonido. Todo va a depender del transductor que yo tengo, de la capacidad del equipo que tengo, de la tecnología que tengo, bueno, básicamente, y de la expertise que tenga. Uno de los inconvenientes que puede tener la ecografía es que es absolutamente operador dependiente. Eso siempre se lo van a decir en todas las charlas que se hagan de ecografía. ¿Y eso qué significa en traducción? Es que va a depender, el examen ecográfico va a depender, o el diagnóstico ecográfico va a depender netamente de la persona que está haciendo el examen. ¿Ya? O sea, más allá de que yo tenga el super equipo, ultra mega pro, la última chupada del mate, si yo no tengo las habilidades desarrolladas para poder hacer un buen diagnóstico, si bien ese super equipo me va a ayudar,
puedo cometer errores igual, por no tener la experiencia, una, en usar el equipo, y dos, en saber lo que estoy viendo. ¿Ya? Y muchas veces pasa que uno tiene un equipo, yo partí con un water, literalmente, uno le decía Arturito, porque eran unos equipos así gigantes, súper viejos, y la verdad es que yo en la medida que iba aprendiendo, iba viendo más cosas con el mismo equipo que había partido. Después obviamente llega un momento en que te van quedando, entre comillas, te vas quedando corto, y tú quieres tener una mejor calidad de imagen, ¿ya? Esa es una ecografía de ojo. Una de las cosas importantes que uno tiene que evaluar, como les decía, es conocer la anatomía normal. En este caso es un ojo patológico. ¿Por qué lo sé? Porque el cristalino, por ejemplo, dentro del, se los voy a dibujar ahí. El cristalino, anatómicamente el ojo, anatómicamente el ojo es una cavidad, ¿cierto? Es un globo ocular que tiene una cámara anterior, tiene un lente o cristalino que está soportado por unos músculos y tiene la cavidad posterior o cámara vítrea, ¿ya? Después acá viene el nervio óptico, qué sé yo, y está soportado por músculos. Normalmente el cristalino es una estructura que es absolutamente anecoica en su interior, tiene un borde hiperecogénico. ¿Por qué? Porque todo esto está estudiado. Entonces, si yo empiezo a ver esas manchitas adentro, es porque ese cristalino ya está teniendo signos de catarata. Y si veo, y como esto es un líquido que debería ser absolutamente puro, si empiezo a ver esos puntillados y esas manchas, es porque algo está pasando en ese humor vítreo, ¿ya? Entonces, nuevamente se lo voy a recalcar, es fundamental tener conocimiento acabado de anatomía. Es fundamental en el diagnóstico por imágenes. Si yo no sé cómo es una estructura anatómica normal, tanto en anatomía como en la imagen como tal, no voy a saber lo que realmente está patológico. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Lo que decía, intervencionismo. Todas las síntesis que se le pueda ocurrir, puede hacer cistosíntesis, abdominocíntesis para poder sacar líquido peritoneal, toracocíntesis para sacar líquido pleural o aire también. Se pueden hacer aspirados con aguja fina o punciones con aguja fina para poder tomar citologías, para tomar biopsia, para poder hacer drenaje, extracción de cuerpos extraños, qué sé yo. Este es un video, esta estructura de acá es una vejiga de un paciente mestizo que se llama Ciro. Por lo tanto, si es mestizo, asumo que es perro. Un video de una muestra, de una punción de vejiga para poder tomar una muestra de orina. Eso es lo que está apareciendo ahí en la imagen, es una aguja, es una estructura metálica. ¿Se fijan ahí cómo se mueve el particulado que tiene? Ese como arenilla o ese como humo en suspensión que tiene. Eso es producto de que esa vejiga tiene un contenido que es muy celular, que no es normal. Entonces, por algo pidieron la muestra de orina. Ahora, yo cada vez, o sea, esto es uno de los procedimientos absolutamente, o sea, que yo hago de rutina. Todos los días hay un paciente que tiene algún problema renal o problema urinario, de vejiga, genitourinario sobre todo, o pacientes geriatras que tienen controles y que se le toman exámenes de orina. Y una de las técnicas de elección para poder tomar muestra de orina, porque sale estéril y por lo tanto yo puedo hacer una muestra de cultivo representativa, es tomar una muestra por punción de vejiga. Y eso puede ser con o sin ecografía. No se necesita ecografía técnicamente para poder hacerlo. Pero obviamente cuando uno va a hacer una ecografía, el colega aprovecha de pedirte que tú le puedas tomar la muestra porque estaba usando la ecografía. Es un procedimiento absolutamente no invasivo. Toco madera, nunca me ha tocado una perforación. Y ha habido yo creo que unos 2 o 3 pacientes que yo recuerde, en los que yo hice la ecografía y dije, a esta vejiga Nica la funcionó porque me dio susto. ¿En qué caso se contraindica la punción de vejiga? Cuando, por ejemplo, hay un tipo de tumor en vejiga, eso es un dato médico, ¿no? Hay un tipo de tumor en vejiga que se llama carcinoma de células transicionales y se sabe que tiene un potencial de siembra. ¿Eso qué significa? Que si yo esa masa la punciono en el trayecto en que estoy retirando la aguja,
perfectamente pueden quedar células cancerígenas o células tumorales que van a generar una metástasis, una ramificación del tumor. Existe un porcentaje descrito de pacientes donde ocurrió eso. Por lo tanto, la indicación es no funcionar ese tipo de masas o de tumores que hay en vejiga. Y en los otros casos que se describe que no se debiera es cuando yo veo gas adentro de la vejiga. ¿Ya? ¿En qué caso, pregunta usted, en qué caso yo podría ver gas o aire en vejiga? Abran su micrófono o por el WhatsApp, o sea, por el chat, me responden. ¿En qué caso yo podría ver aire o gas en la vejiga? Ah, otra cosa importante. Dentro del chat, abajo dice a quién se lo puedo enviar. Entonces, ustedes pueden mandarse mensajes internos o a todos. Pónganle a todos para que las respuestas y las preguntas les lleguen a todos sus compañeros. Y a mí. ¿Alguno? Bueno, el gas o el aire yo lo voy a poder ver en el caso de en vejiga, en el caso una, que yo tenga bacterias productoras de gas, normalmente Escherichia coli, asociado a infecciones urinarias ascendentes, o en casos de sondajes vesicales. Si que yo sondeo a un paciente y esa sonda urinaria yo no la se ve completamente con suero, con líquido, obviamente va a entrar ahí. Ahora, cuando uno mantiene un paciente sondeado es prácticamente imposible no ingresar aire a la vejiga. ¿Ya? O si es que yo hago un contraste en vejiga también con aire. ¿Qué otras funciones tiene o qué otras utilidades tiene el uso de la ecografía? Bueno, el uso terapéutico también se puede usar en el sentido de que como es una propiedad física, actualmente en rehabilitación o en fisioterapia, se utiliza mucho el uso del ultrasonido porque, insisto, es una propiedad, tiene una propiedad en la materia y es energía que se transmite a través de la materia. Por lo tanto, esa energía en la medida que se va dispersando, se va transmitiendo y como al agitar las moléculas, en general puede producir calor, dependiendo de la frecuencia a la que yo esté. ¿Ya? Entonces tiene un efecto terapéutico también. Ahora, eso es a cierto rango de sonido, ¿ya? Normalmente las frecuencias de las que estamos hablando es de 1 a 3 MHz, ¿ya? En ultrasonido se utiliza sobre los 3 MHz. Entonces, a la altura, al nivel de frecuencia que nosotros estamos trabajando en diagnóstico por imagen, no se describe efecto terapéutico, tampoco se describen efectos, hasta ahora, en los y tantos años, los varios décadas que lleva la técnica, no se conocen efectos secundarios como yo le rayé la papa con Chernobyl, por ejemplo, ¿ya? En que los rayos sí tienen efectos secundarios asociados al tejido, por lo tanto hay que tomar ciertas medidas de precaución. En este caso, en las ecografías no se han descrito aún efectos dañinos. Por lo tanto, sigue siendo una técnica considerada segura. Otro aspecto de uso que puede tener el sonido o la ultrasonografía es la microultrasonografía. Esto normalmente está asociado a eh, más que nada centros de investigación donde existen transductores especiales que pueden emitir frecuencias hasta incluso 70 MHz, entre 20 y 70, y eso es una microultrasonografía. ¿Ya? Normalmente el rango de ultrasonido con el que nosotros trabajamos en diagnóstico por imagen va entre los 3 y los 15 a 18 MHz, ¿ya? Ese es el rango, dependiendo del transductor, del tipo de transductor. Obviamente hay transductores que, o sea, no todos los transductores tienen ese espectro de frecuencia, sino que dependen básicamente de, de la utilidad que va a tener. Hay rangos determinados de frecuencia en las que pueden trabajar los transductores. Entre comillas, son como los juguetes coleccionables. O sea, uno compra el ecógrafo, que puede ser estacionario, que son estos grandotes, que uno normalmente ve en los centros médicos, que tienen mucha más capacidad porque finalmente son un computador. Por lo tanto, mientras más volumen tenga de velocidad de RAM, qué sé yo, van a tener más capacidad. Por eso existen estos, incluso que hacen reconstrucción en 4D. O el portátil, no sé si alguno ha visto el ecógrafo que yo tengo, pero es un ecógrafo portátil que parece un computador portátil,
y finalmente la sonda que yo le ponga o el transductor que yo le conecte va a ser la función que va a cumplir. Ya son como de colección, entre comillas, para que se entienda. Por ejemplo, esta imagen es una imagen de un lineal, de un transductor lineal, donde yo estoy viendo una aorta que es anecoica. Bueno, se van generando distintos artefactos. Hay tejido hepático, tejido renal. Imagínense ahí, yo estoy a 1 milímetro, por lo tanto, esto es una imagen de 5 milímetros con suerte. Ahora, ¿cuáles son los principios físicos del... Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Eso básicamente es una pequeña introducción. ¿Dudas? No, ¿Alguien ahí? todo bien. Ya, vamos. Ahora bien, ¿cuáles son los principios físicos del sonido? De partida, el sonido como tal es de naturaleza mecánica, o sea, las partículas que están en la materia se mueven en ciclos de compresión y se le llama rarefacción o enrarecimiento de la materia, que es la compresión. Finalmente es la compresión y la relajación, ¿ya? El sonido se mueve las partículas se van moviendo así. Lo voy a rayar. Bueno, se grafica en el tiempo así, pero si yo tengo varios moléculas, por ejemplo así, o átomos, lo que sea, molécula en realidad, el sonido lo que hace es transmitir energía hacia acá, y esta molécula se va a mover así, y se va a devolver, va para allá, para allá, para allá, así. Y esto obviamente yo lo puedo graficar en el tiempo y en la distancia, cuánto avanza el sonido. Es lo que uno ve, es la clásica imagen que uno ve cuando tiras una piedra o una gota en un lago, tranquilo. O sea, se genera un estímulo mecánico en el centro y de ahí se empiezan a generar ondas de movimiento hacia la periferia, ¿ya? Dependiendo de cómo yo esté dirigiendo el sonido, si yo lo hago como un sonar, ¿cierto? Yo tiro una gota en el centro y se van generando ondas, ¿cierto? Y esas ondas, si se encuentran con algo, una piedra en un lago, hagan la prueba. Una piedra en el lago y esta onda se sigue expandiendo, hacia acá se va a generar un problema, una sombra, y esto va a devolver una onda hacia acá. Y va a ir creciendo. Y eso es lo que captaría el sonar. En el caso del ultrasonido, como yo tengo una sonda determinada, ¿cierto? Una sonda con una superficie, el sonido va dirigido. Entonces yo emito sonido. Y si yo me encuentro aquí con un cálculo, se va a generar lo mismo, una sombra de sonido y se va a generar de vuelta un sonido o un eco, ¿ya? Pero es un principio mecánico, por lo tanto no se transmite por el vacío, ¿ya? La propagación siempre es longitudinal, ¿eso qué significa? Voy a silenciar. Listo. La propagación siempre es longitudinal, ¿eso qué significa? Que se propaga en línea recta y normalmente va así, o en forma concéntrica, desde donde se emite el sonido. ¿Ya? La velocidad de propagación depende del medio donde sea. Normalmente todo lo que es líquido se propaga mucho más rápido, pero el tejido sólido también van a ver que se propaga mucho más rápido que en el líquido. Lo que pasa es que es poco eficiente. Y la longitud de onda es la distancia recorrida, ya son términos fijos. Todas estas cuestiones son términos físicos. La longitud de onda es la distancia recorrida en una oscilación completa, la frecuencia es el número de oscilaciones en un determinado tiempo, la amplitud tiene que ver con la intensidad de la onda, la energía que tenga. Entonces, por este gráfico ustedes siempre lo van a ver. La rarefacción o compresión, por ejemplo, esto se propaga así. El sonido tiene una amplitud que tiene que ver con la intensidad o con la energía con la que viaja esta onda. Por lo tanto, mientras más amplitud, más energía, ¿sí? Pero normalmente a nosotros una de las cosas que nos importa más que la amplitud, porque ya está determinada en el ultrasonido, en la ecografía, lo que nos importa es la frecuencia. La frecuencia es la unidad de tiempo, o sea, en un tiempo determinado, cuántas frecuencias u ondas pasan. Obviamente un transductor de mayor frecuencia es un transductor que tiene varias frecuencias en unidad de tiempo. Y mientras más baja la frecuencia, es un transductor que tiene menos frecuencia en unidad de tiempo. Esto sería un sonido agudo y esto sería un sonido grave. ¿Cuáles son las diferencias que uno puede ver? El otro clásico ejemplo de sonido que se propaga en el medio.
Si yo estoy en el estadio, o sea, yo estoy al lado del Estadio Nacional o del Monumental y hay un recital, ¿cuáles son los sonidos que yo voy a escuchar más fácil y más lejos, a mayor distancia? Son todos los sonidos graves. Los bombos, el tambor, qué sé yo, el bajo también, ¿ya? Esos son los sonidos que yo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque los sonidos que tienen menor frecuencia o mayor longitud de onda, la longitud de onda es es el tamaño, eso es una longitud de onda. Entonces, ese tiene mayor longitud de onda que una así, ¿cierto? Esa es más cortita. ¿Qué ventaja tiene esta onda? Que viaja más en el tiempo, o sea, tiene mayor distancia por unidad de tiempo, a diferencia de esta. Por lo tanto, esta pierde menos energía en el trayecto, por lo tanto, puede viajar más lejos. En ecografía, ¿en qué me va a servir? En que en general los transductores que tienen menor frecuencia, ¿cierto? O sea, que tienen esta longitud de onda más grande, que normalmente son transductores de 3 a 5 MHz, pueden penetrar mayor profundidad de tejido. Por lo tanto, en general se utilizan por ejemplo, en medicina humana, el transductor convexo es el que se utiliza en abdomen de humano adulto frecuentemente. Los transductores microconvexos, que son los que normalmente nosotros utilizamos en pequeños animales, aproximadamente tienen una longitud de onda de entre 5 y 8, 5, entre 6 y 10, dependen, van variando, pero en ese rango de frecuencia, por lo tanto tienen una frecuencia media y me permite atravesar mejor los tejidos, una menor profundidad, pero mejora la calidad de imagen. ¿Cuál es la gracia que tienen los transductores de mayor frecuencia? La gran gracia que tienen es... ¿Perdón? Entonces, entre mayor frecuencia tiene mayor distancia en unidad de tiempo. Mayor frecuencia tiene menor distancia en unidad de tiempo. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una onda más grande, que son transductores de menor frecuencia, porque la frecuencia yo la mido en unidad de tiempo. Entonces, ¿qué sonido va a tener más frecuencia? Los sonidos agudos, y en este caso la mayor frecuencia es así. ¿Lo ven en la pantalla? O sea, estoy dibujando como el ajo, pero para que se entienda. Pero en la misma unidad de tiempo, un sonido de menor frecuencia va a ser así. ¿Cuántas ondas de tiempo, cuántas ondas de sonido voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por inventarte. Y acá voy a tener 1,5. Entonces, este tiene menos frecuencia que este. Y asumiendo que la amplitud es la misma, o sea, la cantidad de energía que tiene es la misma, ambos sonidos, esta va a entregar más energía por unidad de tiempo. En un segundo entregó 8, no sé, un valor, 8 energía. Y esta entregó 1,5. ¿Qué ventaja va a tener esta mayor frecuencia? Que yo como quiero interrogar, por ejemplo, en la misma unidad de tiempo quiero evaluar una estructura que mide, por inventarte, 1 centímetro, yo lo voy a estar evaluando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, con 7 valores. Por lo tanto, voy a tener una mejor calidad de imagen. Esta imagen va a tener más píxeles que esta, porque esta yo la voy a estar evaluando con solo una onda de sonido. Imagínate, mira toda la información que me perdí. Todo eso, todo eso. O sea, obviamente hay varios sonidos simultáneos y sobrepuestos, pero la reconstrucción de la imagen va a ser peor. Entonces, en general, los transductores que tienen baja frecuencia son transductores que me permiten llegar más lejos, son transductores que pueden llegar más lejos, más hondo en el tejido, pero van a tener una calidad de imagen peor, comparativamente. Los transductores lineales, sobre todo que tienen más frecuencia, se utilizan mucho en tejido, por ejemplo, en tendones, en articulaciones, en el cuello, porque son tejidos que tienen poquita profundidad. Entonces yo tengo que aprovechar de tener un transductor con la mayor frecuencia posible. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema que tienen y por qué no llegan tan profundo los de mayor frecuencia? Porque por unidad de tiempo yo estoy entregando más energía, por lo tanto este ultrasonido o este sonido no va a llegar, se va a perder en el tiempo más rápido. Por eso no llegan tan hondo, por eso no llegan tan profundo, ¿ya? Todas estas cuestiones, bueno,
la longitud de onda, al aumentar la longitud de onda, disminuye la frecuencia, ¿cierto? O sea, al aumentar la longitud de onda, disminuye la frecuencia, tiene menor frecuencia, y al aumentar la longitud de onda, o sea, perdón, y al aumentar la velocidad, aumenta la longitud de onda, ¿cierto? O sea, yo lo estoy pasando más rápido. Pero bueno, son propiedades físicas. Ahora, ¿esto cómo yo lo mido? Lo mido en oscilaciones según un periodo de tiempo. Entonces, en general, los transductores, o sea, el sonido se mide en hertz. Y están los hertz, kilohertz, megahertz. El rango audible de sonido para nosotros creo que es hasta 1.5 megahertz. Esa es la frecuencia de sonido hasta la que el oído humano es posible escuchar. Y nosotros en transductor, en ultrasonido, trabajamos de 3 megahertz hacia arriba. Por eso se le llama ultrasonido, ¿ya? Porque es un sonido, es una onda sonora que no podemos escuchar, ¿ya? Y acá está graficado en el tiempo, por ejemplo, cuánto es un hertz. ¿Me entienden? Entonces, en la medida que hay mayor hertz, va aumentando la frecuencia, si se dan cuenta, por unidad de tiempo. Acá tienen en base a la longitud de onda, o sea, en base a los megahertz, el tamaño de la longitud de onda y la profundidad a la que puede llegar, ¿ya? Nosotros en general trabajamos en este rango, entre 5 y 10. Si se fijan, la longitud de la onda es bastante pequeña, o sea, es menor a 1 milímetro, y más o menos los tamaños, o sea, las profundidades promedio a las que pueden llegar. Cada ecógrafo obviamente va tendiendo a tener, o sea, tiende a tener ciertos programas especiales para poder ir mejorando la calidad de la imagen que uno va teniendo, pero más o menos con un transductor de 5 MHz yo tengo que asumir que puedo llegar en promedio a unos 6 a 10 centímetros de profundidad para poder tener una buena calidad de imagen. ¿Ya? La distancia que recorre aquí son más términos físicos, a mayor densidad de medio, mayor velocidad de transmisión. Se estandarizó la velocidad de los transductores en 1540 metros por segundo, que es el promedio del tejido blando, finalmente. La densidad y la elasticidad del medio es el que determina la velocidad a la que se propaga el sonido, ¿ya? La velocidad normalmente se sabe, eso sí, que disminuye en el gas y aumenta en el tejido óseo, ¿ya? Entonces ahí se establece esta escala de velocidades donde, si se fijan, el tejido orgánico, el tejido blando, viajan a velocidades bastante estandarizadas. Y el promedio del agua es de 1540 metros por segundo, la velocidad de propagación, y los transductores están determinados a viajar a esa velocidad, ¿ya? Si se dan cuenta, la velocidad del sonido es mucho mayor en el tejido duro, en el hueso, y es muy baja en el aire. Curiosamente, uno cree que el sonido se propaga más rápido en el aire, pero en realidad no es así. Se propaga mejor en un medio líquido. O en un medio sólido también. El problema que tiene el medio sólido, que se propaga muy rápido, pero como es un tejido que es poco compresible, porque es mucho más denso, se transmite muy poco. Se transmite muy rápido, pero muy poco. ¿Ya? Es más difícil transmitir el sonido. Entonces, de ahí que se generan estas diferencias de cogenicidad en el aire, con el aire, o artefactos en el aire y en el hueso, ¿ya? Que después los vamos a ver. La impedancia acústica es producto de la densidad del tejido y también refleja las propiedades elásticas del sonido. La impedancia son esos valores, son bastante similares, como pueden ver, entre el agua, la sangre, o sea, perdón, ahí. Todo eso, la grasa y el músculo. El aire nuevamente tiene baja impedancia acústica y el hueso también tiene una alta impedancia que va en relación a la velocidad de propagación. ¡Ay, qué miedo! ¿No qué? Estoy dejando muda a la Dafne porque se escuchan unos sonidos de ultratumba medio terroríficos, así que prefiero silenciarla. Entonces, la atenuación es la pérdida de energía. Esto que se grafica en que la frecuencia va a disminuir, o sea, a mayor frecuencia tiene menor profundidad para poder atravesar los tejidos, tiene que ver con la pérdida de energía. Por lo tanto, si yo tengo más ondas de unidad de tiempo, esas ondas van a entregar mayor cantidad de energía en ese espacio. Por eso no son capaces de atravesar tanto el tejido, ¿ya? Y obviamente también va a depender del tejido, ¿ya? Pero como un concepto general,
A mayor frecuencia, mayor atenuación. ¿Cuáles son los mecanismos de atenuación del sonido? Existen básicamente 4. Está la reflexión, la refracción, en que el haz de ultrasonido diverge, ¿ya? O sea, cuando yo quiero reconstruir la imagen, yo tengo mi sonda de ultrasonido, tengo mi sonido, y cuando yo tiro un sonido que yo espero que rebote en la misma dirección, si aquí yo me encuentro con una superficie cóncava o convexa, cualquiera de las dos, el sonido que puede pasar va a llegar aquí y en vez de rebotar en forma, en el sentido contrario, muchas veces rebota para acá, o en este caso se va para allá, se va a cualquier lado. Y eso también hace que este sonido que yo estoy viajando, que están viajando 100 en total, a lo mejor van a llegar de vuelta 80. ¿Y qué tiene que hacer el equipo? Reconstruir la imagen, asumir que esa superficie le está generando problemas. O yo como operador tengo que asumir que puede haber un error en ese sentido. La dispersión o difracción está muy relacionada con lo mismo, pero sobre todo está relacionada con cuando yo hago, por ejemplo, estoy incidiendo en vejiga y acá existe un medio sólido, por ejemplo, feca o un hueso o un cambio en el tejido, y este sonido va a cambiar la dirección. ¿Ya? Eso ocurre cuando a uno se le ocurre mirar bajo el agua o del agua hacia afuera, a eso voy, mirar desde bajo del agua, si está en la piscina, qué sé yo, y miras hacia afuera en el aire, eso ocurre una dispersión, una difracción del aire, porque yo, o sea, de la luz, que tiene propiedades muy similares al sonido. Si yo estoy aquí nadando y miro hacia afuera, la luz que se emite desde afuera, al pasar de un medio gaseoso a líquido, ese cambia. Y por eso uno ve deforme la imagen, porque está asociada a la superficie que está de diferencia. Y la otra es la absorción de energía, que normalmente esta se vuelve calor. ¿Ya? Obviamente el sonido, en la medida que va profundizando o va entrando, penetrando los tejidos, va perdiendo energía y esa energía se puede transformar en calor, que no es tan importante en el caso del ultrasonido. Esos son los ángulos de diferencia, bueno, más física. Ahí básicamente lo que habla es sobre la onda reflejada y la impedancia acústica de cada tejido, la capacidad de transmitir el tejido, vamos a ver esto, la capacidad de transmitir el sonido va a depender básicamente del, a ver, la capacidad de transmitir el sonido de un tejido a otro va a depender de la relación o la impedancia acústica que tenga la interfase. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en estos valores, que no se los tienen que aprender de memoria, pero tienen que entender básicamente que en física, si ustedes se dan cuenta, la diferencia o la impedancia acústica, por ejemplo, entre la diferencia de tejido no es tan importante, por ejemplo, en los tejidos blandos, perdón, acá arriba, voy a borrar, me confundí. No es tan importante acá como, por ejemplo, la diferencia entre el músculo y el hueso, entre el agua y el hueso, entre el tejido blando y el hueso y entre el tejido y el gas. Si se dan cuenta, la mayor diferencia en impedancia acústica se da entre el tejido blando y el aire. Y ahí es donde mayor diferencia va a haber de impedancia que va a afectar en la transmisión del sonido. Y en el hueso con el tejido. ¿Ya? Que son los dos extremos que uno utiliza normalmente en la evaluación ecográfica del tejido blando. O sea, de la ecografía abdominal. O de la ecografía médica, por decirlo de una forma. Ya, esto es más física, se lo van a tener que aprender, lo van a tener que leer. La superficie de incidencia influye obviamente en la transmisión del sonido y la vuelta que yo tenga de los ecos de retorno. Una superficie convexa va a producir ecos divergentes y la cóncava también va a producir ecos convergentes y van a cambiar también la imagen, ¿ya? Tiene que ver básicamente con eso. La reflexión especular o no especular dice relación también con cómo se desplaza el sonido. Bueno, dentro de la ecografía, esto sí es un punto muy, muy importante porque dentro de los transductores que yo utilizo, existen dos tipos de resolución en la calidad de imagen que yo pueda ver, ¿ya? Entonces existe la resolución axial y la resolución lateral, y eso se refiere a la calidad de imagen que yo pueda ver con el transductor que estoy utilizando, ¿ya? La resolución axial se relaciona con la capacidad de poder diferenciar, entre comillas, dos puntos
que están pegaditos en forma lateral entre ellos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? En cambio, la resolución, la resolución axial dice relación con la capacidad de poder diferenciar dos puntos en el eje de la trayectoria del ultrasonido. O sea, si yo tengo mi sonido así, viajando, de resolución o de capacidad de diferenciar la imagen entre esos dos puntos dice relación con la resolución axial, y eso va a depender de la longitud de onda. Porque obviamente como el sonido viaja como una frecuencia de onda, ¿cierto? Así, si yo tengo un transductor con mayor frecuencia, va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo con esa frecuencia voy a ser capaz de diferenciarlo. Pero si yo tengo un transductor que tiene menor frecuencia, puede que perfectamente pase por entre medio y no sea capaz de discriminar bien cuál es la diferencia entre esos dos puntos. Eso tiene que ver con la frecuencia que yo esté utilizando. Eso justifica el que yo mientras más frecuencia tenga, mayor calidad de imagen voy a tener. En cambio, la resolución lateral depende del ancho del sonido que yo esté ocupando, del ancho o de la amplitud, ¿ya? Entonces ahí lo que uno hace normalmente es escoger dentro de la imagen un punto focal al que yo quiero que se discrimine mejor el sonido. Esto tiene relación con dos puntos laterales, así. ¿Ya? El sonido cuando viaja a través del tejido, normalmente viaja así como en zigzag, ¿cierto? Entonces yo lo que hago dentro de la escala de la imagen de sonido es ubicar un punto focal, que después cuando veamos una ecografía se lo voy a mostrar, el fenómeno piezoeléctrico, no está acá. No, ahí lo voy a mostrar, se lo voy a recalcar. Cuando yo hago esto, yo me preocupo de concentrar el sonido en esa área, por ejemplo, y que no sea donde están divergiendo los sonidos, sino que cuando están juntándose las varias ondas de sonido. Y eso me permite diferenciar dos imágenes laterales que están una al lado de la otra. ¿Ya? La generación, como les decía, se produce a través de las propiedades piezoeléctricas del tejido. Originalmente se describía mucho el cuarzo como el gran material que tenía estas propiedades, pero obviamente actualmente existen tecnologías y materiales sintéticos que lo reemplazan al cuarzo como tal. Existe cuarzo sintético, cuarzo natural, qué sé yo. Espera un segundo.